Hola, mi nombre es González Fernández César, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión estaremos viendo la asignatura de Estadística Inferencial 2 con en Ingeniería Industrial, lo que es con nuestro docente Juan Morales de Quinto Z. Estaremos viendo la unidad 3 y empezamos con el primer problema. Dice análisis de varianza de un factor. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos. En pruebas de choque de automóviles. Y se utilizan las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos nuestra tabla de datos, tipo de auto, compacto, mediano, grande y cantidad de datos, que son 10 datos por cada uno. Ok, primero vamos a hacer un análisis de varianza, que es hacer una prueba de la igualdad o la diferencia de las varianzas. Entonces vamos a abrir nuestro archivo de Minitab. Aquí podemos ver, aquí ya tenemos nuestros autos compactos, autos medianos, autos grandes con sus 10 datos de cada uno. Enseguida nos vamos a estadísticas, lo que es ANOVA y prueba de igualdad de varianza. Aquí seleccionamos los datos de respuesta, están en una columna, separa por cada nivel de factor. Aquí vamos a seleccionar los tres diferentes tipos de autos y aceptar. Ok, aquí ya nos da todos estos datos. Los que buscamos analizar es esta tabla de igualdad de varianzas, autos compactos, autos medianos, autos grandes. Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar de 0.05. Aquí vemos que en las comparaciones múltiples, valor de P 0.979 y prueba de Leven, valor de P 0.808. Aquí como podemos ver, los autos compactos, autos medianos, autos más grandes. Aquí los autos compactos son los que tienen un intervalo más grande. Okay, con esto podemos ver que los valores de P son 0.979, 0.808, que son mayores al nivel de significancia, que es 0.05. Con estos datos podemos ver que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales. Y a su vez tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que nos dice que por lo menos una varianza es diferente. Como podemos ver aquí, tenemos nuestros intervalos de confianza de cada muestra. Por ejemplo, la muestra de autos compactos, que es muestra de 10, nuestra división estándar de 4.39823 y en el intervalo de confianza que se encuentra entre 1.84062 a 13.8176. Al igual los autos medianos, su muestra de 10, desviación estándar de 4.35762 con el intervalo de confianza que es de 2.34871 a 10.6295. También nos da los datos de autos grandes, muestra de 10, desviación estándar de 4.61880 y intervalo de confianza 3.03737 a 9.2343. Ok, entonces como conclusión para este ejercicio
pues podemos decir que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco tenemos la evidencia para aceptar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, podemos hacer el análisis de varianza. Ok, ahora para nuestro análisis de varianza nos vamos a estadística, nos vamos a ANOVA y vamos a análisis de varianza de un factor. Ok, aquí le damos a los datos de respuesta están en una columna separada por cada nivel de factor. Aquí en respuesta los tres. En comparaciones seleccionamos todas y aceptamos. De ahí nos vamos a gráficas y seleccionamos 3 en 1 y aceptamos y aceptamos. Ok, ANOVA de un solo factor, autos compactos, autos medianos, autos grandes. Aquí ya podemos ver una serie de datos, pero queremos ver lo que nos da la tabla. Aquí se nos menciona autos medianos, autos compactos. Aquí tenemos nuestra tabla, tenemos nuestro 0. Y lo que nos interesa aquí es, dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, como aquí podemos ver, dice que si un intervalo no contiene 0, que por ejemplo aquí vemos el de autos grandes, no contiene el 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. O sea que la media de lo que es de autos grandes no contiene 0, a diferencia de las otras dos. Por lo tanto son significativamente diferentes lo que es de autos grandes a autos compactos. Aquí vemos la otra gráfica que pues relativamente nos da pues casi lo mismo, autos medianos comparación a autos compactos, autos grandes a autos compactos y autos grandes a autos medianos. Y nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y al igual que en las otras tablas, podemos ver cómo lo que es entre autos grandes y autos compactos pues no contiene 0, lo cual lo hace diferente. Esta otra tabla, pues podemos ver que el concepto es el mismo, solo que como hace combinaciones las combinaciones pues nos pone dos intervalos nada más. Aquí nos dice lo mismo, que es diferente, que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. Vemos la siguiente. Aquí es igual, es el mismo concepto, solo lo que nos aclara que si un intervalo tiene 0 como cota, que podemos ver aquí en el de autos grandes, autos compactos, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Ok, en esta gráfica de intervalos de autos compactos, autos medianos, que como podemos ver, aquí nos vemos las medias de los intervalos, que aparentemente son diferentes, pero seguiremos revisando estos datos. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos para autos compactos, autos medianos. Aquí podemos ver cómo en nuestra gráfica de residuos pues estamos con nuestros datos normales. En la gráfica de valor ajustado de la misma forma. Y en nuestro histograma pues podemos ver cómo se pudiera formar bien nuestra campana de Gauss, lo que nos indica que nuestros datos pues son normales. Ahora nos vamos a lo que es nuestro valor.
nuestro valor. Aquí tenemos nuestro análisis de varianza, que buscamos pues nuestro valor de P, ¿no? Que es de 0.028 y es menor a nuestro nivel de significancia, que es 0.05. Entonces con esto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que todas las medias son iguales. A su vez tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que dice que no todas las medias son iguales. Pruebas simultáneas de Turke para diferencias de las medias. Diferencia de niveles, autos medianos, autos compactos. Diferencia de las medias, podemos ver que es menos 2.60. Y tenemos nuestro intervalo de confianza 95%, que es del menos 7.55 al 2.35. Y nuestro valor de P ajustado, que es el 0.405. Autos grandes, autos compactos, diferencia de las medias de menos 5.70, de diferencia 1.99, el intervalo de confianza 95%, que es de menos 10.65 al menos 0.75, con un valor de P ajustado de 0.021. Y por último, los autos grandes a autos medianos, que es su diferencia de las medias es de menos 3.10 y su intervalo de confianza del 95% es de menos 8.05 al 1.85, con nuestro valor de P ajustado de 0.282. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, dice el factor autos compactos tiene una muestra de 10, una media de 44.70 y está en la agrupación de A. Los autos medianos igual con una muestra de 10, su media es de 42.10 y su agrupación es en A y en B. Y en autos grandes igual su muestra de 10 y su media es de 39 y su agrupación es en B. Aquí muy importante, dice las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces aquí podemos ver que son significativamente diferentes lo que son los autos compactos y los autos grandes, que no están compartiendo una letra. Entonces igual lo mismo que habíamos visto en nuestras gráficas. Pues con esto concluimos que pues relativamente son diferentes. Y por eso entonces aceptamos la hipótesis alterna, que dice que no todas las medias son iguales, como podemos ver. Y seguimos con el siguiente. Análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Ejercicio. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, a que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Tenemos nuestra tabla de datos, tipo de autos, compacto, mediano y grande, igual 10 datos por cada uno. Para esto vamos a abrir Minitab. Como podemos ver, ya tenemos aquí nuestros datos, nuestros 10 datos de cada uno, de auto compacto, auto mediano, auto grande. Para empezar vamos a hacer un análisis de varianza, que nos vamos a lo que es estadística, ANOVA, y nos vamos a
ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Aquí nos vamos a separar cada nivel. Aquí nos vamos, seleccionamos nuestros 3 datos y aceptamos. Bueno, aquí podemos ver nuestro método, los intervalos de confianza, prueba, y nos vamos a la tabla, que es lo que buscamos. Aquí nos da los intervalos de autos compactos, de auto mediano y auto grande. Y nuestro valor de P, comparaciones múltiples del valor de P, nos dice que es el 0.120 y prueba de Leven, valor de P es igual a 0.173. Dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Ok, que como podemos ver, pues nuestros valores de P son mayores al 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Entonces pues no tenemos la pruebas suficientes para rechazar la hipótesis nula, que dice que todas las varianzas son iguales. Entonces nos iremos a hacer nuestro análisis de varianza, que es estadística, ANOVA, y es aquí un solo factor. Entonces aquí seleccionamos, usamos nuestros 3 datos en comparaciones, seleccionamos todas, aceptamos, y en gráficas 3 en 1, aceptamos y aceptamos. Entonces aquí podemos ver ya las tablas, que es los valores que ocupamos. Aquí podemos ver cómo dice: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Aquí podemos ver que los 3 tienen 0, entonces no son significativamente diferentes. Vamos a ver la otra tabla, la que nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Pues muy similar a la otra. Y vamos a ver lo que dice: simultáneo del 95%, la media de nivel, media de control para auto compacto, auto mediano. Dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes de la media de control. Aquí solo vemos 2. Igual tenemos lo mismo que el otro problema. Nos vamos a analizar los datos. Ok, pues vamos a analizar nuestro método, que dice: la hipótesis nula sostiene que todas las medias son iguales, y la hipótesis alterna dice que no todas las medidas son iguales. Nivel de significancia 0.05. Entonces, como podemos ver aquí en nuestro análisis de varianza, el valor de P dice que es de 0.676, está por encima de nuestro valor de insignificancia. Entonces pues no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que sostiene que todas las medias son iguales. Y a su vez tampoco no tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que dice que no todas las medias son iguales. Entonces esa sería la conclusión para este ejercicio. Y continuamos con el ejercicio siguiente, que nos dice:
Sí, análisis de varianza. Análisis de varianza de dos factores. Ejemplo. Mediciones de desaceleración del pecho en G. En pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano o grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos nuestra tabla de datos, tipo de automóvil, tenemos extranjero nacional y tamaños de automóvil, pues en compacto tenemos 3, mediano 3 y grande 3. En total 9 autos extranjeros y 9 nacionales. Para esto vamos a abrir Minitab. Aquí tenemos ya nuestros datos. Desasolución del pecho en G. Aquí ya tenemos nuestros datos. El dato de desaceleración del pecho en G. Y tipo de automóvil, extranjeros y nacional. Y el tamaño del automóvil. Para esto nos vamos a ir a estadística, ANOVA. Ok, primero tenemos que hacer el análisis de medias. Y aquí, desaceleración, aquí vamos a seleccionar. Aquí en factor 1 vamos a seleccionar el tipo de automóvil, en factor 2 el tamaño del auto y aceptamos. Como podemos ver, aquí tenemos nuestros límites y pues prácticamente todos los puntos los tenemos cerca del 0, pues por lo cual la variación o la desviación estándar es la misma, básicamente no difiere mucho, ya que todos están en el centro. Y acá en efectos principales para tipo de automóviles, aquí podemos ver cómo los puntos rojos nos indican los límites de control, los cuales están en 39.68. como valor mínimo, y el punto rojo lo tenemos en los nacionales de 39. En los extranjeros podemos ver que el límite superior de control es de 43. Es de 4.94 y tenemos un valor de la media de 44.11, por lo cual sí tenemos una diferencia en el caso de las medias, tomando en cuenta el automóvil del tipo de extranjero y el automóvil de tipo nacional. Y en este, como podemos ver aquí, tenemos pues igual el auto compacto, auto grande, mediano. Podemos ver los límites, el límite inferior 37.41 y el superior 45.70. Con esto entonces, pues como podemos ver gráficamente, entre más grande sea el automóvil, menor va a ser el impacto para las personas. Ok, ahora para hacer el análisis de varianza nos vamos a ir a estadística, ANOVA balanceado. Aquí en respuesta seleccionamos desacelerar el pecho, en modelo. Ok, aquí en modelo ponemos tipos de automóvil y ponemos el tamaño del automóvil. Y aquí pues volvemos a poner el tipo de automóvil por
por tamaño del automóvil. De ahí nos vamos a gráficas y seleccionamos 4 en 1 y aceptamos. Ok, aquí tenemos información del factor, tipo automóvil, tamaño del automóvil, tipo fijo, niveles en tipo automóvil y niveles valores 2, extranjero nacional, tamaño del automóvil, niveles 3 y tenemos compacto, grande y mediano. Análisis de varianza, aceleración del pecho en G. Tenemos que la fuente el tipo de automóvil, GL1, SC 117.56, MC 117.556, F544 y valor en P 0.038. Bueno, con este valor de P de 0.038, que es menor que el valor de significancia del 0.05, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Recordamos que la hipótesis nula plantea que no hay diferencias que son iguales entre las medias de los autos extranjeros y las medias de los autos nacionales. Y ahora el segundo factor, que es el tamaño del automóvil, tiene un valor de GL2, de SC en 154.38, MC en 77.389, F en 3.58 y el valor de P, que es 0.060, que podemos ver que es mayor al valor de significancia que es del 0.05 en este caso. Y en este caso, pues no tenemos, con este factor, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y nuestro último factor dice tipo de automóvil por tamaño del automóvil. Dice que tiene el valor de GL en 2, SC en 14.38, MC en 7.389, el valor de F en 0.34 y el valor de P es de 0.717, que está por encima del valor de significancia, que es de 0.05. Y de igual manera, por este valor no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ni tampoco para aceptar la hipótesis alternativa. Ahora nos vamos a lo que es estadística, ANOVA, gráfica de intervalos. Seleccionamos con grupos, aceptamos, y aquí en variables de gráfica, y aquí y aceptamos. Y aquí podemos ver la gráfica de intervalos de desaceleración del pecho en G, 95%, y separa la media. Pues aquí podemos ver lo que es el tamaño del automóvil. Tenemos los tres diferentes, que es compacto, grande y mediano, para los extranjeros. Tipo de automóvil, de igual manera tenemos compacto, grande, mediano, y aquí el tipo de automóvil pues es extranjero, nacional, y tamaño del automóvil pues los tres diferentes. Aquí podemos ver lo que es el intervalo, grupo, tamaño del automóvil es igual al compacto, tipo de automóvil extranjero, intervalo de confianza para media, estimación de igual a 47, intervalos de 31.8896 a 62.1104, y así podemos ver los valores de cada uno. Por
ejemplo, tiene un intervalo más corto, dice grupo, tamaño del automóvil compacto, tipo automóvil nacional, el intervalo de confianza, 95% de intervalo de confianza para la media, la estimación es de 43, el intervalo es de 40.5159 al 45.4841. Las desviaciones estándar individuales se utilizaron para calcular los intervalos. Ahora nos vamos a estadística, a ANOVA y nos vamos a gráfica de efectos principales. Aquí en respuesta vamos a seleccionar desaceleración de pecho en G. En factores vamos a poner tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Y aceptamos. Aquí gráfica de efectos principales para desaceleración del pecho en G, medidas de datos. Que podemos ver aquí que, por ejemplo, esta es la media 44.11, media sobre 45, que es el compacto, el autocompacto, extranjero y compacto están más arriba. Aquí tenemos el tamaño del automóvil, que es un mediano, y como podemos ver lo que es el nacional y grande, pues es el que tiene menor impacto, ¿verdad? En caso de un accidente, pues podemos ver que es nacional y grande, el de menor impacto en caso de un accidente. Ok, concluimos. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Ok, seguimos con el último ejercicio. Dice análisis de varianza. Análisis de varianza de de dos factores. Ejercicio. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Utiliza un nivel de significancia 0.05. Aquí tenemos tipos de automóvil, que son extranjero y nacional. Tenemos tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande, sus tres datos en cada caso. Ok, para eso nos vamos a ir a Minitab, donde ya tenemos nuestros datos capturados. Lesiones en la cabeza, tipo de automóvil, tamaño del automóvil. Ok, vamos a iniciar con estadística, con ANOVA y análisis de medias. Lesiones en la cabeza, aquí ya lo tenemos seleccionado. Factor 1, tipo de automóvil. Factor 2, tamaño del automóvil. Nivel de significancia 0.05. Normal y aceptamos. Aquí podemos ver lo que es nuestro límite superior, límite inferior. Podemos ver qué tan separados están de nuestro cero. No están tan distantes. Aquí en estos efectos principales del tipo de auto, aquí podemos ver los dos tipos de auto, el extranjero, el nacional. Nacional está por debajo, cerca del límite, que son 3208, 320.8, y tenemos
en 340.44 y el extranjero está cerca del de arriba, que es 427.444. Aquí en esta otra podemos ver que estamos, el límite es 493.6. Aquí en la media tenemos 383.9 y el límite de abajo inferior sería 274.3. Aquí tenemos nuestros valores de tamaño del automóvil, lo que es el grande, lo que es el compacto y lo que es el mediano. Aquí podemos ver nuestros valores de cada uno. Símbolo, niveles, extranjero, compacto, valor menos 13.17. Este otro lo tenemos en igual, extranjero, grande. Este ya es grande, valor 65.1667. Lo que es este mediano, extranjero mediano, valor menos 52. Ese que estamos cerca del 0, valor 13.67. Y este ya es nacional compacto. Este lo tenemos como nacional grande en valor de menos 65.67. Y este lo tenemos como nacional mediano, el valor 52. Enseguida nos vamos al análisis de varianza, que ese lo tenemos aquí en estadística. Nos vamos a ANOVA y nos vamos a gráfica de intervalo. Y no, es aquí en ANOVA balanceado. Aquí tenemos ya el C1, lesiones en la cabeza, que es en respuesta. En tipo, es tipo de automóvil, tamaño de automóvil, de ahí seleccionamos otra vez tipo de automóvil, muy importante, por tamaño de automóvil. Y en gráfica seleccionamos 4 en 1, aceptamos, opciones, no, si está así, y aceptar. Información del factor, tipo, niveles, valor. Tipo automóvil, fijo. Niveles 2, extranjero, nacional. Tamaño de automóvil, fijo. Niveles 3, compacto, grande, mediano. Análisis de varianza de lesiones en la cabeza. Fuente, tipo automóvil, GL 1, SC 34060, MC 34060, F 2.25 y P 2.159. Tamaño del automóvil 2, 13.255, 127 MC, FC 0.44 y valor de P el 0.655 o 0.655. En tipo automóvil por tamaño del automóvil, GL2, SC 42.744, MC 21.372, valor de F 1.41 y valor de P es el 0.281. Ok, aquí el valor de P pues es el que nos va a decir si aceptamos o rechazamos. En este caso, en el tipo de automóvil, en este factor, tenemos el valor de P que es de 0.159, que está por encima del valor de insignificancia que es de 0.05. Entonces significa que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula en el primer factor. En nuestro segundo factor, en tamaño del automóvil, también lo tenemos por encima del 0.655, que de igual manera no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Y en el último factor, que es el tipo automóvil por tamaño del automóvil,
después tenemos el 0.281, que igual está por encima de nuestro valor de significancia, lo cual nos indica, y pues de igual manera no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. De igual manera, ni tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna. Para seguir con estos datos, pues nos vamos lo que es a estadística, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir a gráfica de intervalos. Aquí vamos a usar con grupos y aceptamos. Y aquí en variables de gráfica pues tenemos lesiones de la cabeza, y en variables categóricas para agrupación de 1 a 4 demás. Dice tipo de automóvil y tamaño del automóvil. Aquí nos vamos a... Bueno, aquí ya nada más aceptamos. Y igualmente como el otro ejercicio, pues tenemos aquí el tamaño de automóvil, que es compacto, grande y mediano para los extranjeros y compacto, grande y mediano para los nacionales. Y el tipo de automóvil, pues obvio tenemos extranjero y nacional. Dice que las desviaciones estándar individual se utilizaron para calcular los intervalos. Aquí podemos ver el tamaño del automóvil, compacto, tipo automóvil, extranjero. La media es de 445. Y en grande, en extranjero grande, tamaño automóvil grande, tipo automóvil extranjero. La media es de 457.333. Y vamos a ver, este pequeño dice que el grupo es el nacional compacto, tipo automóvil. Y la media es 334.333. Vamos a ver aquí por último, mediano, tamaño del automóvil es mediano y tipo automóvil nacional. Y su media es de 397. Ok, por último vamos a checar todavía lo que es estadística, ANOVA, y nos vamos a gráfica de efectos principales aquí. Y igual en respuesta vamos a poner lesiones en la cabeza, y en factores vamos a meter tipo de automóvil y tamaño del automóvil y aceptamos. Opciones no, y aceptamos. Como podemos ver, gráfica de efectos principales para lesiones en la cabeza, medias de datos. Aquí podemos ver tipo de automóvil. Dice que aquí para la media es de 427.444. Extranjero, vemos que se va muy arriba. Luego en un auto nacional, media 340.444, pues vemos que está mucho más abajo, ¿no? Igual en compacto, en compacto tenemos que la media es de 414.667. En grande igual lo tenemos muy por debajo, que es en la media de 348.667. Y en el mediano lo tenemos ya más arriba, por encima de la media, que es 388.5. ¿Qué podemos concluir? Y como podemos ver,
Aquí dice que un auto nacional de tamaño grande pues es el que tiene menos o ocasiona menos lesiones en la cabeza en caso de un accidente. Esa sería la conclusión en forma gráfica para este problema. En gráfica, efectos principales para lesiones en la cabeza. Y continuamos. Vamos a cerrar ejercicio militar. Y de esta parte fue todo. Gracias por su atención. Este fue el primer video. Todavía tenemos que seguir con el de herramientas aplicadas. Bueno, sería todo. Gracias por su atención.